Hola Marca, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué decir? Podría empezarse porque Sergio Massa es un clásico político profesional, exclusivamente, según muestra su recorrido, dedicado a los intereses de los sectores medios, inmensamente ambicioso y con todas las aristas encerradas en ese adjetivo. Porta desde las eventualmente positivas de tener vocación de poder, que vaya si acaba de demostrar que la tiene, hasta las peligrosas de que su pragmatismo lo lleve a carecer de escrúpulos. No es necesario insistir con el repaso por su trayectoria, que en estas horas fue revisitada con fruición a derecha e izquierda. Son momentos de altísima intensidad emocional en quienes conformamos el minúsculo circuito ultrapolitizado. Es así entre quienes deciden qué se cocina y sobre todo en aquellos que conforman el mundo de los opinadores especializados, o los de redes y foros, o los de charlas de café y entre casa que conservan algún apasionamiento o inquietud política. También es así que discurren sentencias terminantes desde, en esencia, los votantes del Frente de Todos, quienes lo fueron por convicción profunda, por descarte, para ver qué ocurría siendo que estaba Cristina de por medio, o todo lo contrario, porque Cristina había resuelto, comillas, correrse, designando a un moderado que fuese capaz de controlar, comillas, locuras populistas. Ahí, en esa mezcla de esos unos y esos otros, ¿qué se lee y escucha? Se lee y escucha entre tantísimas cosas, pero todas en dirección similar, que ahora sí se terminaron el peronismo y mucho más el kirchnerismo como su variante de izquierda, que solo se trata de que asumió directamente el hombre de la embajada, que dónde está Cristina, o que cómo puede ser que Cristina haya bombardeado a Alberto para terminar empoderando a Massa, o que Cristina hará algo para no permitir la traición definitiva, o que apenas resta esperar que el pueblo salga a las calles, o eslóganes similares. Si es por comprender, se comprende todo, con mayor o menor esfuerzo. Pero de ahí a la justificación de los arrebatos anímicos hay demasiada distancia. Tanta distancia como la demostrada entre la expectación quizá completamente desmedida sobre las posibilidades de cambio profundo que significaba el Frente de Todos, y la realidad realmente existente de que el neoliberalismo tiene capturados todos los dispositivos de funcionamiento de la economía y de la construcción del imaginario colectivo. Tiene sus corporaciones, sus medios de comunicación, sus jueces y su volumen para destruir casi todo intento de rebeldía. Frente a eso, ¿qué cabía y cabe imaginar sobre lo que diseñó Cristina como líder incuestionable del espacio desde, llamémosle, el progresismo anti-Gurka? Cabe que se pensó en una reactivación paulatina del mercado interno, devastado por el macrismo, por obra
del beneficio en los precios internacionales de las materias primas, no mucho más. Nunca, es evidente, hubo un programa político elaborado. Ni siquiera una plataforma concreta, dibujada, y encima cayó la pandemia y debió recurrirse a salidas de emergencia. Para quienes hablan hoy de que se violó el contrato electoral, esto ha vuelto a ponerse en tapete en estas horas, claro. ¿Dónde está el contrato ese? ¿Dónde estaba escrito o prometido que se rompería con el Fondo Monetario o que se tomarían medidas radicalizadas? Basta de poesías. El único contrato fue sacarse de encima a Macri. Y ese es el marco bajo el cual se supo de entrada que el arreglo incluía a los Fernández, a Massa y también casi a cuanto sapo hiciera falta deglutir. Y asimismo, el marco bajo el cual se contrató que Martín Guzmán sería el ministro de la deuda externa, pública y privada, no el ministro de Economía, no el de la economía interna. La cuestión es que eso se arregló como se pudo, y hasta se diría que bastante bien, porque esas deudas se patearon hasta 2025, 2026, sabiendo que debería renegociarse más tarde o más temprano, porque el acuerdo es incumplible gracias a la bestialidad que dejó Macri, según han reconocido los voceros del propio Fondo Monetario, que han admitido que el objetivo por orden de Trump fue exclusivamente que Macri fuera reelecto. Fuera de ahí, o bien adentro, los dramas operativos del Frente de Todos, tras la derrota en las urnas del 2021, consistieron en desgastarse sin prisa y sin pausa por asuntos personales y de interpretación acerca de mostrar autoridad en determinados aspectos del funcionamiento económico. Estamos siendo reiterativos, y muy reiterativos. Lo único que falta es que uno abdique de las cosas que ha dicho chiquicientas veces para reiterar hasta el cansancio. Se ha preguntado cuánto de graves eran las disidencias ideológicas, no de formas, entre las líneas internas del Frente de Todos. Y hoy resulta que Massa es el primer ministro o el presidente alterno de facto, como se le quiera llamar, con el apoyo de Cristina, quien reparó, advirtió, el verbo que quieran, que asomaba el abismo. Con la resignación de Alberto, con el respaldo de la Cámpora, de los gobernadores, su ruta. Hacía falta sumergirse en este aquelarre de contradicciones que en el fondo nunca fueron primarias, incluyendo, para no abundar, el bastardeo sobre la figura de Silvina Batakis, capaz de cargarse el equipo al hombro, de ir a renegociar a Washington, asegurando que representaba a todas las tribus gobernantes y volviendo desplazada. Bueno, de acuerdo con lo que parece, han dejado de jugar a las figuritas. Lamentablemente suena muy viejo expresarlo así, y pasaron al ajedrez. Si es por conjeturas, hay para tirar manteca al techo. Por ejemplo, 1. Massa, para los intereses de Estados Unidos, es un proyecto mucho más sustentable que Macri y cualquiera de sus tropas, según quedó exhibido en su fracaso como derecha berreta, que garantizó nada de nada en el ejercicio del poder formal. Por ejemplo, 2. Massa es desconfiable porque el peronismo o Cristina tienen una enorme capacidad de veto institucional y o callejero y o sindical sobre todo tipo de ajuste más bruto en la puja distributiva.
Por ejemplo, 3. Massa es confiable más o menos, porque aun si se acierta a una corrección del tipo de cambio que reacomoda reservas, la inflación desbocada no le dejaría sitio a controlar un desborde por abajo, ¿motorizado por quiénes? Por ejemplo, 4. Massa depende de que la clase media reasuma expectativas favorables, porque por abajo no hay chances de 2001, en el sistema financiero tampoco, y por izquierda, entendiéndose como tal a los movimientos sociales, la capacidad podría ser de resistencia, pero jamás de ofensiva. La lista de conjeturas seguiría, pero en cualquier caso desemboca en que las cosas, pero grullada mediante, pueden salir bien o muy mal. Si es lo primero, el gobierno llega competitivo a 2023. Por el gobierno se interpreta algo que no sea caer en la reta derecho viejo. Si es lo segundo, cuesta derivar en algo que no sea asamblea legislativa, con elecciones anticipadas. Bueno, eso es justamente lo que se evitó con la movida de con Massa. ¿Tiene épica? Ni de cerca. ¿Tiene sentido pragmático? Sí. Lo siguiente está lejísimos de ser una originalidad, y no solamente porque ya lo remarcaron algunos colegas del palo, aún admitiendo que lo de Massa es difícil de digerir. Más como simbología de que es un liberalote o un productivista tibio en funciones superpoderosas, que como consecuencia de la mediocridad de haber gobernado hasta acá disparándose a los pies. Que no es un dato precisamente menor. Es cierto que la pandemia de Macri se conocía y no la del virus y la de la guerra. Pero la economía no está quebrada en la Argentina, ¿eh? La economía está en recuperación. Los errores fueron propios. Lo que está lejísimo de ser una originalidad es que el peor gobierno del Frente de Todos, o de cómo se llame esto que quedó, o de cómo se denomine hacia las elecciones lo que vaya a quedar, el peor será siempre y largamente mejor que lo mejor que puede ofrecer la banda explícita de derechas. Simplemente, la épica de hoy es que algo siga en disputa conservando el gobierno.